Episodio 13. La Segunda Guerra Mundial. Hitler, Stalin y el desembarco de Normandía. Introducción. Bienvenidos a este nuevo episodio de Viaje a través de la historia, donde hoy exploraremos uno de los periodos más dramáticos y definitorios del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial. Esta fue una guerra que no solo reconfiguró el mapa geopolítico del mundo, sino que también cambió la forma en que entendemos el poder, la resistencia, la estrategia y la humanidad. En este episodio nos vamos a centrar en tres figuras fundamentales de este conflicto: Adolf Hitler, el líder del Tercer Reich; Joseph Stalin, el líder de la Unión Soviética; y, claro, el desembarco de Normandía, uno de los momentos clave que contribuyó al fin de la guerra en Europa. Estos eventos no solo marcaron la historia, sino que también definieron las futuras relaciones internacionales y las luchas ideológicas que definirían la Guerra Fría. Hitler, con su ideología nazi y su ambición expansionista, lideró a Alemania en una serie de agresiones que provocaron la reacción del mundo entero. Stalin, por otro lado, enfrentó uno de los desafíos más grandes cuando la invasión nazi amenazó con desintegrar a la Unión Soviética, pero su resistencia fue crucial para el triunfo de los aliados. Y por supuesto, el desembarco de Normandía, en junio de 1944, fue el punto de inflexión en la guerra en Europa, marcando el principio del fin para el régimen nazi. Hoy, repasaremos estos momentos cruciales y analizaremos cómo estos líderes y eventos cambiaron el destino de millones de personas y el rumbo de la historia. Pero antes de sumergirnos en los detalles de la batalla, entendamos el contexto global que preparó el terreno para la Segunda Guerra Mundial. Contexto histórico y geopolítico de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial no surgió de la nada. En realidad, sus raíces pueden rastrearse hasta el final de la Primera Guerra Mundial, cuando el Tratado de Versalles de 1919 dejó a Alemania profundamente humillada, económica y políticamente debilitada. Esta situación creó un caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de líderes autoritarios como Adolf Hitler, que prometieron devolver la grandeza a su país. En Alemania, la crisis económica de la década de 1930, exacerbada por la Gran Depresión, alimentó aún más el descontento de la población. Hitler, quien se convirtió en canciller de Alemania en 1933, aprovechó esta situación para imponer su régimen totalitario basado en la ideología nazi de supremacía racial y expansionismo. Bajo su liderazgo, Alemania abandonó el Tratado de Versalles y comenzó una agresiva campaña de militarización, primero con la reocupación de Renania en 1936, luego la anexión de Austria y los Sudetes en Checoslovaquia. Pero la expansión alemana no se limitó a Europa. El 1 de septiembre de 1939, Hitler invadió Polonia, lo que provocó que Francia y el Reino Unido declararan la guerra a Alemania. Con este acto, comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. En el este, el ascenso de Stalin al poder en la Unión Soviética también jugó un papel crucial en la dinámica internacional. Stalin, un líder brutalmente autoritario, transformó la URSS en un estado totalitario. A través de políticas de colectivización y purgas políticas, consolidó su poder, pero también dejó al país en una situación vulnerable. En 1939, Stalin sorprendió al mundo cuando firmó el pacto de no agresión con Hitler, dividiendo Europa en dos esferas de influencia. Sin embargo, esta alianza sería efímera. En 1941, Hitler lanzó la invasión de la Unión Soviética, rompiendo el pacto y desencadenando una de las batallas más sangrientas de la historia. Mientras tanto,
las potencias aliadas, que inicialmente no se comprometieron completamente en la guerra, comenzaron a fortalecer su presencia en Europa y Asia, sabiendo que solo una victoria conjunta podría derrotar al régimen nazi. Adolf Hitler. El ascenso de un dictador. Adolf Hitler nació en 1889 en Austria, pero su ambición lo llevó a Alemania, donde se unió al Partido Obrero Alemán, que más tarde se convertiría en el Partido Nazi. A través de una combinación de carisma personal, demagogia y promesas de restaurar la grandeza de Alemania, Hitler logró captar la atención de los alemanes descontentos con las humillaciones del Tratado de Versalles. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania y rápidamente consolidó su poder mediante una serie de medidas autoritarias. Estableció un régimen totalitario, eliminando la oposición política, controlando los medios de comunicación y promoviendo una ideología basada en el antisemitismo, el nacionalismo extremo y la creencia en la superioridad de la raza aria. Bajo su liderazgo, Alemania se transformó en una máquina de guerra. La política exterior de Hitler estaba marcada por la expansión territorial. En 1938, anexó Austria en un acto conocido como el Anschluss, y poco después comenzó a presionar por el control de los Sudetes en Checoslovaquia. A pesar de las promesas de no expandirse más, Hitler siguió con su política agresiva. La invasión de Polonia en 1939 fue el punto de no retorno, desencadenando la Segunda Guerra Mundial. En 1941, Hitler lanzó la Operación Barbarroja, una invasión masiva de la Unión Soviética. Esta decisión demostró la arrogancia de Hitler, que subestimó tanto la capacidad de resistencia soviética como las dificultades logísticas de un frente oriental tan extenso. A pesar de las victorias iniciales, la invasión se estancó en el invierno de 1941, y el Tercer Reich se vio arrastrado a una guerra en dos frentes, lo que finalmente llevaría a su derrota. Joseph Stalin, el líder soviético. Joseph Stalin, nacido en Georgia en 1878, llegó al poder en la Unión Soviética tras la muerte de Lenin en 1924. Su ascenso fue brutal y estuvo marcado por una serie de purgas, eliminando a cualquier posible rival dentro del Partido Comunista. A pesar de su brutalidad, Stalin logró consolidar su poder y transformó a la URSS en una superpotencia industrial. En 1939, Stalin sorprendió al mundo al firmar el Pacto de No Agresión con Hitler. Este pacto permitió a la URSS evitar una guerra en dos frentes, pero fue de corta duración. En junio de 1941, Hitler rompió el pacto e invadió la Unión Soviética. La invasión, conocida como la Operación Barbarroja, fue uno de los momentos más críticos de la guerra. Stalin, a pesar de sus políticas represivas, logró movilizar a la población soviética para resistir el avance nazi. Las batallas clave, como la batalla de Stalingrado, fueron momentos decisivos en la guerra. La victoria soviética en Stalingrado en 1943 marcó el principio del fin para el Tercer Reich en el frente oriental. A partir de allí, las fuerzas soviéticas comenzaron una ofensiva imparable hacia Alemania. El desembarco de Normandía, la Operación Overlord. A medida que la guerra avanzaba, la presión sobre la Unión Soviética se hacía cada vez más grande, y Stalin pedía un segundo frente en Europa para aliviar a las fuerzas soviéticas. Los aliados, liderados por el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá, comenzaron a planificar la invasión de Europa ocupada por los nazis.
La operación se denominó Overlord y su punto culminante fue el desembarco de Normandía, el 6 de junio de 1944. La planificación para la invasión fue meticulosa y compleja. Las fuerzas aliadas necesitaban una operación masiva que incluyera no solo el desembarco en las playas de Normandía, sino también la coordinación entre miles de tropas, equipos y recursos. El objetivo era liberar Francia, abrir un frente occidental contra las fuerzas alemanas y debilitar su capacidad para continuar la guerra. El día D fue un éxito parcial, pero no exento de desafíos. Las fuerzas aliadas enfrentaron feroces resistencias de las fuerzas alemanas, que defendían las playas con todo su poder. La dificultad de la operación se incrementó debido a las malas condiciones meteorológicas, que retrasaron el desembarco durante varios días. Sin embargo, una vez que las fuerzas aliadas lograron establecer una cabeza de playa, comenzaron a avanzar hacia el interior de Francia. El desembarco de Normandía fue decisivo porque rompió el poder de los nazis en el oeste, lo que permitió a los aliados liberar rápidamente gran parte de Francia y avanzar hacia Alemania. Esta victoria permitió a los aliados concentrar sus esfuerzos en la derrota final del Tercer Reich. La guerra en el frente oriental, el conflicto entre Hitler y Stalin. Mientras los aliados luchaban en el oeste, en el este, el conflicto entre Hitler y Stalin alcanzaba una escala aún más brutal. Hitler, a pesar de su éxito inicial en la invasión de la URSS, no logró su objetivo de destruir a la Unión Soviética. La resistencia soviética fue feroz, especialmente en Stalingrado, donde los soviéticos infligieron una derrota decisiva a las fuerzas alemanas. Stalin, a pesar de los errores cometidos al principio de la invasión, logró reorganizar sus fuerzas y llevar la guerra al terreno enemigo. La victoria en Stalingrado fue un punto de inflexión, y las tropas soviéticas comenzaron a presionar hacia el oeste, liberando los territorios ocupados por los nazis y acercándose cada vez más a Berlín. La caída de Berlín y el fin de la guerra en Europa. La derrota de las fuerzas alemanas fue inevitable a medida que las fuerzas soviéticas y aliadas avanzaban hacia Berlín. En abril de 1945, los soviéticos habían rodeado la ciudad y Hitler, aislado en su búnker, se suicidó el 30 de abril. Pocos días después, el 7 de mayo de 1945, Alemania se rindió incondicionalmente, poniendo fin a la guerra en Europa. Reflexión final y cierre del episodio. Hoy hemos recorrido un camino lleno de desafíos y sacrificios, pero también de valentía y esperanza. La Segunda Guerra Mundial fue, sin duda, un conflicto que definió el siglo XX, y los eventos que discutimos hoy nos muestran cómo la determinación de figuras como Hitler y Stalin alteró el curso de la historia mundial. Pero también cómo las acciones de millones de personas, desde los soldados en las playas de Normandía hasta los civiles en la Unión Soviética, contribuyeron a la derrota del régimen nazi. El impacto de estos eventos no solo marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial, sino también el comienzo de una nueva era. Con la rendición de Alemania, Europa fue dividida, dando paso a la Guerra Fría y a una lucha ideológica que duraría varias décadas. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia. Nos vemos en el próximo episodio, donde exploraremos otro capítulo fascinante de nuestro pasado. Hasta pronto.